Damos 2 minutitos más y empezamos la clase, por favor. O empezamos con sus noticias de una vez. Carla, ¿nos puedes compartir tu noticia, por favor, Carla? Sí, profesora. Mi noticia, bueno, es sobre la Suprema Corte. Dice, la víctima o parte ofendida se encuentra legitimada para interponer sin intervención del Ministerio Público el recurso de apelación en contra del auto de no vinculación a proceso por afectar indirectamente la reparación del daño. Dice, la víctima del delito puede apelar directamente el auto de no vinculación a proceso. Primera sala. En sesión del 18 de noviembre de 2020, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la tesis de jurisprudencia derivada de la contradicción 355/2019, en donde se determinó que la víctima o parte ofendida se encuentra legitimada para interponer, sin intervención del Ministerio Público, el recurso de apelación en contra del auto de no vinculación a proceso por afectar indirectamente la reparación del daño. La sala sostuvo que, de acuerdo al artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el auto de no vinculación a proceso indica que el juez de control ordene la inmediata libertad del imputado, revocando las providencias precautorias y medidas cautelares anticipadas que hubieran decretado, lo que cancela de facto que ocurra la aparición del daño. En este sentido, la primera sala resolvió que, si bien el artículo 459 del código mencionado permite a la víctima o ofendido apelar las resoluciones que versen sobre la reparación del daño, dentro de estas deben entenderse incluida la de no vinculación al proceso, aunque no se haya constituido en coadyuvante el Ministerio Público. Asimismo, la sala consideró que es la etapa del juicio donde se declara la culpabilidad del imputado y su correspondiente condena a reparar el daño, por lo que el auto de no vinculación a proceso sí repercute en el derecho de la víctima o ofendido a esa reparación, aunque en sí misma no sea una determinación que resuelva sobre el derecho de la aparición. Esa fue mi noticia, Ok, profesora. muchísimas gracias, Carla. Efectivamente, bastante técnica jurídica, muy bien. Felicidades, es la primera noticia que escucho de esa forma. Solo algunos tantos me señalan de ese tipo de noticias. Gracias, Carla. Jessica, ¿nos puedes compartir tu noticia, por favor? Claro que sí, profesora. Buenos días. Buenos días. Mi noticia habla sobre la nueva normalidad y el derecho a la desconexión digital por home office. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que los trabajadores están empezando a regular como una ley, apenas la están como proporcionando y tiene que pasar por el visto final a la Cámara de Diputados para que sea aceptada. Y esto quiere decir que a los trabajadores también se les dé como el horario que antes tenían, que ahorita por la pandemia pues todos están como, se puede decir que en casa y apenas están retomando como muchos sus labores, entonces que tengan como el mismo horario fijo y que no se les haga llamadas, videollamadas o correos electrónicos que no tengan que ver con el horario establecido, porque muchos están agarrando de ahí. Entonces, por eso se le quiere hacer la desconexión digital, por lo mismo de que también está como quitando sus turnos, su descanso, su vida familiar, salud e intimidad, etcétera. De eso se trata mi noticia. Efectivamente, Jessica, ya se va a regular el tema de el home office, toda vez que en la ley del trabajo todavía no estaba regulado como tal el home office, solo había una regulación respecto de las trabajadoras del trabajo a domicilio, perdón, del trabajo a domicilio, que se refería a que a lo mejor tú pactabas con tu patrón
que tú realizabas ciertas actividades como maquila de alguna situación y para esa empresa, pero eras parte de la empresa. Y eso estaba regulado, el trabajo a domicilio, pero como tal, el home office no estaba regulado. Entonces, efectivamente, ahorita se tiene que regular porque hay muchos que dicen, bueno, por ejemplo, yo lo veo con mi mamá es maestra y lo veo con ella. Está teniendo conferencias a las 7 de la noche porque los maestros están realizando sus actividades con los niños durante el día y hasta esa hora pueden desocuparse y poder atender una junta con ella para concretar cosas del trabajo y pues creo yo que no está bien porque finalmente tienen un horario que a lo mejor es de 7:30, 8 de la mañana a 3 de la tarde y dentro de ese horario tendrían que poder realizar todas las actividades que son respectivas a su trabajo, pero desafortunadamente no lo están haciendo. Y el tema de que no se esté cumpliendo esos horarios de trabajo también está afectando otros ámbitos, como es la familia. Y bueno, eso puede causar, entre otros, situaciones de problemas y eso, violencia familiar y ya más cuestiones de delitos, que pues trascienden ya no solo a un núcleo familiar, sino también a la sociedad, porque incrementa el número de, a lo mejor, de feminicidios, de violencia hacia los menores, de que a lo mejor, solo hay un teléfono o una computadora en la casa y solo una persona puede tomar clase o solo una persona puede trabajar. Muchas de ese tipo de situaciones que denotan a veces ya en algún otro tipo de delitos. Entonces es bien importante que se regule y que el Estado pues también prevea otras situaciones para poder impartir educación, que los trabajadores realicen sus trabajos, entre otras muchas cosas que la pandemia nos vino a traer. Este, Brian, ¿nos puedes compartir tu noticia, por favor? Claro que sí, profesora. Buenos días. Buenos días. Bueno, mi noticia está algo larga. Es acerca de, pues, la campaña que van a hacer, pues, o están haciendo las mujeres para eliminar, pues, la violencia, ¿vale? Bueno, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia es el 25 de noviembre. Se conmemora anualmente para denunciar, pues, la violencia que se ejerce sobre las mismas, tanto, bueno, en el mundo, y también reclamar políticas en todos los países para su erradicación. Aquí en México, por desgracia, pues todavía está el acoso, las agresiones sexuales, y bueno, pues en lugar de eliminar, sigue creciendo en casi todos los ámbitos, desde el laboral, familiar, escolar, etcétera. Bueno, pues ahorita estamos viendo muchísimas marchas de diversos grupos y asociaciones civiles para protestar en contra de las diferentes formas de agredir a la mujer. Por ejemplo, pues en Cancún, en Quintana Roo, en Toluca, en el Estado de México, en la Ciudad de México, y pues ayer, por ejemplo, también aquí en la Ciudad de Puebla hubo una marcha. Bueno, la violencia contra las mujeres sigue generando incremento de las violaciones de sus derechos humanos en todo el mundo. Entonces, bueno, el secretario de las Naciones Unidas ha impulsado la campaña Únete, de aquí al 2030, para poner fin a la violencia en contra de las mujeres. Bueno, pues también desafortunadamente la estadística de impunidad en este tiempo es mayor debido a que el juzgador no tiene suficientes elementos para sentenciarlo por distintas fallas en la etapa de investigación o falta de pruebas suficientes para fincar la probable responsabilidad. Bueno, pues en este día no solamente se debe conmemorar la sociedad del 25, sino pues debe reflexionar respecto de los estigmas que se han generado a través de la figura de la mujer. También para lograr para la disminución y erradicación de la violencia en contra de la mujer, pues es necesario, como muchas saben, sacar pues la denuncia a la luz, porque pues muchas no lo hacen por miedo y otro tipo de cuestiones. Convertirla en un centro de atención para tomar conciencia del daño que causa y buscar acciones que logren pues mayor protección en la igualdad jurídica, en el respeto a su dignidad, no discriminación y la libertad. También, por ejemplo, en la Ciudad de México, para castigar la violencia en contra de las mujeres, está la famosísima llamada Ley Olimpia, y a lo mejor muchos no saben qué es la Ley Olimpia como tal, pues la Ley Olimpia prevé lo siguiente: el tipo de violencia sexual, la pornovenganza, la violación a la intimidad sexual, el acoso sexual digital, el robo de material sexual, la protección a niños y adolescentes, acoso sexual en transporte público y la violencia digital. También lo importante o lo destacante de mi noticia
es pues, por ejemplo, la pornovenganza, ¿en qué consiste? Pues en difundir imágenes y videos íntimos sin consentimiento, que es lo que hace unos días nos comentaba o nos preguntaba Aranza. Y bueno, aquí dice que de acuerdo a la ley de Olimpia tenemos de 3 a 4 años y cuando hay fines de lucro, ¿vale? De prisión también, pues, por ejemplo, difundir imágenes de una persona total o parcialmente en una pose erótica también tiene un castigo de 4 a 7 años. Y así podría seguirme con todo lo que les mencionaba anteriormente. Bueno, por ejemplo, en esa ley se protegen derechos humanos como el de la intimidad personal y sexual de las mujeres, así como el ejercicio libre y protegido de los derechos sexuales. También esos delitos son contemplados en el Código Penal de la Ciudad de México en el artículo 179, 181, 209 y 236. Asimismo, en la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, en la fracción 10 del artículo 7, fracción 15 del artículo 63 y artículo 62, perdón, 72. Ante esta situación, no solamente es importante la tipificación de las conductas que atentan en contra de la mujer, sino generar diversas acciones que conllevan a erradicar la violencia. Y bueno, integrar la violencia de género como materia obligatoria en los colegios públicos y privados, involucrar a los hombres como protagonistas de esta lucha con el fin de lograrlos concientizar y también definir todos los tipos de violencia de género y hacerlos públicos. Y bueno, eso es de forma resumida de esa habla mi noticia, porque está muy, muy, muy grande. Ok, gracias, Brian. ¿Sí saben por qué, a raíz de qué nace la ley Olimpia? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe quién es Olimpia? Era una chica. Sí, profesora. Bueno. Bueno, a ver, que diga Carla, que diga Carla. No, dilo tú. No, tú. Carla, a ver, tú dinos. Bueno, yo leí que la ley Olimpia la hizo una señora, la verdad no me acuerdo qué hacía o qué fue, bueno, pero el chiste, si no mal recuerdo, es que esa señora sufrió algo como de abuso y pues de ahí creció y se convirtió, no recuerdo si abogada, pero pues ya está, creo la ley pues. Ajá, y Brian, a ver tú, ¿qué sabes? Pues fue, como dice Carla, yo tampoco recuerdo el 100 su puesto, pero ella empezó a hacer que si no mal recuerdo, fue de algo de competencias. O sea, no sé si era como una atleta o algo así, en la cual ella sufría muchísima discriminación. Entonces ella empezó a pelear por nuevos como decretos o algo por el estilo, hasta que un día lograron escucharla después de bastante pelea, y fue que le pusieron ley Olimpia. Si no mal recuerdo, tiene que ver con algo de deportes, por eso Olimpia. No, no, chicos. Hay un video donde le entrevistan. Ella se llama Olimpia. La chica que buscó que se creara esta ley fue expuesta en redes sociales. Ella tuvo un novio con el que hizo un video donde tenían relaciones sexuales, terminó mal la relación, este novio difundió su video en internet, en redes sociales, y pues ella sufrió mucho bullying de su trabajo, creo que todavía estaba en la universidad, me parece, no estoy segura, y a raíz de eso ella se iba a suicidar, que pues ya no quería vivir porque todo el mundo la tachaba como la gordita no sé qué y Olimpia. Y entonces ella en lugar de tirarse realmente, o sea, tocó fondo y después de tocar fondo salió y dijo, no, pues voy a ver qué se puede hacer en contra de esta persona que está arruinando mi vida, que no puedo ni salir a la calle porque me señalan como la chava del video, y así fue como buscó que se creara la ley, luchando por sus propios derechos para que se castigara a esta persona por haber difundido su video. Y así es como, pues, no solo se incluyó el tema de ella, sino que ya ella buscó que se incluyeran otros temas que pues se dio cuenta que también existían y ahorita es una activista en pro de los derechos de las mujeres, de la no violencia de género, entre otras cosas. Y estudió derecho, me parece. Por eso buscó que se creara la ley Olimpia. Pero en YouTube está un video donde pueden buscar entrevista a la creadora de ley Olimpia y ahí ella dice todo. También en Facebook está. Sí, exactamente. Entonces, esa es la razón de la ley Olimpia. Ahora continuamos con Michelle. ¿Nos puedes decir tu noticia, por favor, Michelle?
Sí, buenos días, profe. Buenos días, Michelle. Trata sobre López Obrador, que propone quitar deudas a naciones pobres. Nos dice que ante la crisis económica mundial por el COVID, Andrés Manuel López Obrador propone quitar montos de deudas a naciones pobres y otorgar créditos con tasas de intereses equivalentes a los países desarrollados para ellos con el ingreso medio. Para el primer mandatario mexicano, la fraternidad ayuda permitida superior este difícil periodo reúne a economías desarrolladas y emergentes para facilitar la coordinación de políticas y promueve el crecimiento económico y la estabilidad. Se reúne a nivel de líderes desde 2008 con la presencia también de países imbatidos y organismos internacionales. En la presencia rotativa es ocupada en este año por Arabia Saudita y dio una leyenda que dice: espero que seamos capaces de dejar en la historia un ejemplo y cómo hacer frente a la amenaza sanitaria mundial y a una grave crisis económica mediante la aplicación de principios de fraternidad universal. Tras esto, expone que en México no ocurrió nuevos préstamos gracias a las medidas de austeridad y de combate en la corrupción. Detalló que ahora los recursos se integrarán directamente, empezando por las personas más pobres, pensiones para adultos mayores y personas para discapacidad, becas para estudiantes y apoyos a campesinos y pescadores, así como los créditos para empresas pequeñas y negocios familiares. Y finalmente dijo que recordaremos que la actividad productiva y el crecimiento sufrieron afectaciones sin precedentes en los últimos 90 años, porque en México la deuda pública pasó a un 44.8 hasta el 51.8 por el crecimiento destacado de la deuda mundial y creció 20% por el promedio, lo que prospectiva representa una amenaza para la estabilidad económica y bienestar social. Gracias, Michelle. Pues sí, esperemos, es muy conveniente para el presidente, la verdad es que no creo que pase, que se les condone la deuda a los países más pobres. Tal vez a lo mejor los de las concesiones de los créditos pudiera ser, ya dependerá del Banco Mundial y y pues de un acuerdo que se hagan entre todos los países, porque no creo que eso pase, la verdad. Daniela, ¿nos puedes compartir tu noticia, por favor? Claro que sí, maestra. Buenos días. Buenos días. Bueno, la mía, trata sobre la ley para el trato digno de los animales de compañía, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. La Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la ley para a que las entidades federativas fomenten la cultura del trato digno y respetuoso pues a los animales de compañía. Los diputados aprobaron 434 votos a favor, 19 abstenciones y 7 en contra. Pues la finalidad es que las entidades federativas divulguen tanto la cultura del trato digno y respetuoso a los animales, igual para generalizar, bueno, hacer como campañas de esterilización y todo eso. El trato digno y respetuoso en los centros de control animal será garantizado, establecido las sanciones correspondientes para todo aquel que maltrate a los animales, ya sea que sea como maltrato también hacia los animales, ya que igual hay como producción pues
son como crianza o comercialización o producción clandestina. En caso de perros y gatos, solo se permitirá la crianza, comercialización o producción de ejemplares en lugares autorizados de conformidad. El dictamen a la minuta que reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Animal y al Ambiente ya fue enviado al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. Ok, gracias Daniela por tu noticia. Es importante también los animalitos, hay que protegerlos. Esperemos que se apruebe. Aranza, ¿nos puedes compartir tu noticia, por favor? Sí, profa. Mi noticia se trata sobre del bebé que no había muerto, pero lo hacían por muerto. Desde la Sierra Monte de Puebla, en su originaria comunidad de Xonahuacla, permaneciente al municipio de Tlacacuitepec, será velado Lazarito, el bebé que fue dado por muerto cuando aún tenía signos vitales en el IMSS de La Margarita. Ayer a las 11:50 horas, su corazoncito dejó de latir y con él las lágrimas de sus padres brotaron. Lo cual antes fue un milagro o una muestra de presunta negligencia médica, ahora es una realidad. Este pequeño, a sus 23 semanas de vida, había dejado el mundo, pese a la gran lucha que hizo este bebé para aferrarse a la vida. Falleció tras problemas en su intestino. ¿Sí cuenta esa, profe, o no? ¿Mande? ¿Sí contó esa o no? Sí, o sea, tú dinos la noticia y nos vas a decir qué de jurídico tiene. Bueno, y se pasa la gran lucha que hizo este bebé para aferrarse a la vida, falleció tras problemas en su intestino. Hoy ya está en casa para que sus familiares le puedan dar el último adiós. El viento se escucha en la cima de su hogar, como despidiendo a este pequeño gran guerrero. Pues bueno, yo siento que aquí, no sé, o sea, se puede, ¿cómo se puede demandar, no, profe? ¿O Sí, no? O sí sí. se puede demandar porque dieron por muerto al bebé cuando el bebé todavía tenía signos vitales. Y ese, bueno, no sé la verdad cuántos años de cárcel sean, pero más o menos cuántos son, profe. Dependiendo si efectivamente el bebé tenía posibilidades de vivir o no. O sea, porque si de todos modos lo habían declarado por muerto y aunque lo hubieran atendido, iba a morir, ahí se disminuye la posibilidad, o sea, la responsabilidad de los médicos que atendieron a ese niño, porque pues independientemente de que lo hubieran declarado por muerto o no, de todos modos iba a morir, pero si tenía alguna posibilidad de vivir y lo hubieran declarado por muerto y de todos modos iba a vivir, aunque si lo hubieran atendido a tiempo, ahí sí, pues pierden la cédula y pues básicamente es un homicidio de un bebé, o sea, les llaman natales, algo así. Entonces, pues es como cualquier otro homicidio, pueden ser muchos años de cárcel, dependiendo de cómo se desarrolle el procedimiento penal y qué pruebas se puedan aportar y qué defensas tenga el médico, los médicos que lo atendieron y qué el grado de responsabilidad de cada médico. Eso depende mucho de todo eso. Gracias, Aranza, por tu noticia. Sí, profe. Clara, ¿nos puedes compartir tu noticia? Sí, por favor, buenos días. Buenos días. Bueno, yo cambié mi noticia porque me di cuenta que ya estaba. Bueno, se trata de los tokenismos del gobierno, la otra discriminación. Ujú. Se aprobó hace poco tiempo una reforma al artículo de cajón, es artículo 4 constitucional, en el que si hay algo novedoso que estipular, se encontrará allí si no se encuentra espacio en legislación federal. En esta ocasión nos referimos al reconocimiento de derecho a cuidar y ser cuidado, que al
parecer y de tener éxito en la Cámara Revisora, así como en las entidades federativas, quedaría estipulado en la Constitución. Mm, se aprobó en la Cámara de Diputados la reforma que crea un sistema nacional de ciudadanos, la cual estará en el artículo 4 y desde luego en el 73 reforma en la que se estipula que el Estado garantizará el derecho que tenemos todos y todas a cuidar y ser cuidados, que se le dará prioridad a ciertos grupos, entre ellos niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, mayores con alguna enfermedad y en situación de pobreza. Dice, queda claro que atender estas demandas no es fácil, pues son muchas las personas responsables de proveerlo. Además, los recursos son escasos y no se cuenta con suficiente información sobre las condiciones laborales y económicas de las personas que necesitan o prevén cuidados, información que es necesaria para tomar decisiones bien documentadas. Esta situación ha tenido como resultado que se hayan propuesto iniciativas aisladas, parciales e insuficientes para atender las demandas de cuidado. Por lo expuesto anteriormente, es imperativo diseñar una estrategia integral de cuidados en México con el fin de garantizar servicios para la población en situación de dependencia bajo los principios de accesibilidad, calidad y suficiencia, así como promover la autonomía de las personas y reducir las desigualdades de género. Todas estas necesidades fueron recogidas en la medianía por la propuesta constitucional y ahora se deberá presionar para hacerlo funcional, porque como siempre le tocará a la sociedad hacer las exigencias para lo que están en sus cúrculas, hagan su trabajo de manera adecuada. Y pues Ok. de eso se trata mi noticia. Ok, Clara, gracias. Sí, Efectivamente, pues, ahorita está de moda ese tema de los cuidados en la ley, de que no dejar a las personas abandonadas y todo ese tema, a ver qué resulta de los demandas de amparo que se han promovido y todo eso. Eladio, ¿nos puedes compartir tu noticia, por favor? Eladio, creo que tienes problemas con tu micrófono. Entonces, vamos a continuar con la clase. Cualquier cosa me dicen o me mandan un mensajito, ¿sale? Nos habíamos quedado en la unidad 10, que es el derecho mexicano en el siglo XIX. Nuestro primer tema es la estructura jurídica a fines del siglo XVIII, el rey, la audiencia y los diversos tribunales. Y estábamos hablando de la justicia extraordinaria, que fue en la Nueva España, que pues esta no era independiente, ¿verdad? Y bueno, nuestro tema que seguía era que existía un juzgado general de indios, que en la Nueva España se consideraba a los indios como un grupo que debían recibir un trato distinto, especial dada su pobreza y miseria. Se buscó facilitarles mecanismos de solución de conflictos con la reducción o eliminación de costos judiciales y la intervención del aparato de funcionarios, abogados y notarios, y la garantía de acceso directo a la justicia. Sin embargo, estos intentos fracasaron y en 1590 el monarca solucionó dicho problema a través de dos mecanismos. El primero de ellos era nombrar un defensor de indios que fuera el único representante de ellos en todos los casos, que debería preparar y presentar las quejas por ellos levantadas y procuraría resolver los conflictos por la vía de negociación y no de juicio. Este defensor recibiría un salario a través de un pequeño impuesto que pagarían los indios por cabeza. Ahora, la otra solución que dio el monarca fue que se buscaba terminar con conflictos jurisdiccionales en los casos de indios, solicitando que el cargo de virrey
se le diera jurisdicción de primera instancia en todas las causas civiles y criminales que afectaran a los indios, entre ellos o con los españoles. Las apelaciones podrían elevarse a la Real Audiencia, que las resolvería en una forma sumaria. Así, el Juzgado General de Indios tenía jurisdicción alterna, pero no exclusiva. En primera instancia, en los pleitos de indios entre sí y en los de los españoles contra indios. Las quejas presentadas por los indios en contra de los españoles no eran competencia del juzgado, sino que la justicia ordinaria o la de la Real Audiencia. Sin embargo, era posible que el virrey la atendiera como peticiones de remedio administrativo. El juzgado también tenía jurisdicción alterna, pero no exclusiva. En los casos criminales contra indios, la apelación correspondía a los alcaldes del crimen de la Real Audiencia. El juzgado conocía de asuntos tales como problemas respecto a las licencias para la venta y arrendamiento de tierras indias, cacicazgos, privilegios especiales, solicitudes de amparo, malos tratos, quejas contra el clero, daños a cosechas y otros. En cuanto a su jurisdicción territorial, esta abarcaba la mayor parte de la audiencia en México. El juzgado podía sentenciar a periodos de trabajos forzados, flagelación, marca con hierro y mutilación, e incluso sentenciar a la pena capital. Otro de las instituciones que impartían justicia dentro de la estructura jurídica del siglo XVIII era el consulado. Los comerciantes se asociaban en grandes corporaciones profesionales que recibían el nombre de consulados y tenían como función la defensa de los intereses económicos de sus miembros. Actuaban como tribunales especiales para resolver los litigios mercantiles seguidos entre sus integrantes. No intervenían juristas ni jueces profesionales, sino mercaderes conocedores del tráfico mercantil y sus problemas y costumbres. En los litigios se resolvían con base en el uso mercantil y las normas escritas privativas de cada consulado. En cuanto a la jurisdicción consular, esta se originaba en la falta de especialización de los órganos judiciales para la resolución de problemas concernientes al comercio, y sobre todo el marítimo. Los comerciantes decidieron confiar la resolución de sus controversias a un compañero de oficio que hiciera las veces de árbitro, actuando como perito en la materia objeto del conflicto. Los cónsules de la Nueva España podían resolver los litigios y diferencias entre mercaderes en materia de compras, ventas, cambios, trueques, quiebras, seguros, cuentas, compañías, navíos, fletes, etc. El procedimiento ante el consulado, el prior y 2 cónsules debían escuchar la demanda hecha por el actor y la defensa por el demandado. Inmediatamente después se debía buscar llegar a un arreglo o conciliación entre las partes. Y si no lo lograban, se procedía nuevamente a escuchar a las partes, ya sea en forma oral o por escrito, sin la participación de abogados. Había que llevar el pleito con la mayor brevedad posible, pudiéndose sentenciar ya sea por unanimidad o por mayoría. Los 3 tenían que firmar la sentencia asentando sus votos en el libro, que para este efecto estaba en poder del secretario del cónsul. Las apelaciones se hacían ante un oidor de la Real Audiencia, nombrado anualmente por el virrey. En caso de que la decisión hubiera sido revocar la sentencia de primera instancia, cabía la suplicación ante el mismo oidor, pero con 2 mercaderes distintos de los primeros. Ante el resultado de la suplicación no cabía recurso alguno. También existía el Tribunal de Minería. Los miembros eran un grupo económicamente poderoso, ya que su trabajo pues era la explotación de las minas, y en especial plata y oro. Constituían la principal fuente de ingresos que obtenía la corona. Este tribunal estaba integrado de la siguiente forma: un Tribunal General de Minería de la Nueva España, ubicado en lo que hoy se conoce como la Ciudad de México, una diputación territorial en cada distrito minero, compuesto por representantes electos, entre ellos los propietarios de las minas y los mineros,
y el Tribunal Central se componía por un director general, una administración general y 3 representantes generales que debían ser mineros con más de 10 años de experiencia y preferentemente haber sido jueces o diputados territoriales de minería. Y por último, el director y administrador eran electos entre los representantes para periodos de 9 y 6 años, respectivamente. El tribunal era el órgano ejecutivo de la industria y funcionaba como tribunal de primera instancia y de apelación, así como consejo de directores del Banco de Avíos. En los reales de minas había 2 diputados territoriales y 4 sustitutos, elegidos por votación directa por los demás mineros. Su función era promover los intereses de los mineros, vigilar el estado de las minas e informar anualmente al tribunal. En materia de justicia eran jueces de primera instancia y en materia minera, entre los asuntos que conocía estaban los descubrimientos, rescate de metales, desagües, medidas, deserción y avíos. En materia criminal conocían de hurtos de metales, insubordinaciones, etc. Las penas que aplicaban iban desde la mutilación al encarcelamiento, entre otros. El procedimiento era sumario, verbal y sin intervención de abogados. Existía la oportunidad de apelar las resoluciones ante el juzgado de alzada con sede en la Ciudad de México. Luego tenemos el fuero eclesiástico. El fuero eclesiástico, en opinión del autor Óscar Cruz Barnés, se entiende el derecho privilegiado de carácter local, personal y de clase. Este derecho privilegiado es el conjunto de normas añadidas a las generales, escritas o consuetudinarias que regulan la vida jurídica de uno o varios pueblos, o bien la de una clase social e incluso la de un individuo en particular. En las Indias, estos fueros estaban relacionados con la clase militar, los eclesiásticos y los nobles. Respecto al fuero eclesiástico, este fue dirigido por los prelados, clérigos, novicios y religiosos que no podían ser procesados por jueces no eclesiásticos, ya que las causas eran de carácter espiritual y no temporales. En el siglo XIII, el Papa Gregorio estableció los tribunales eclesiásticos, en especial para las Indias. El juez ordinario en primera instancia de este fuero era el obispo o arzobispo en sus respectivas diócesis. En materia civil y criminal, la segunda instancia era competencia del metropolitano, conocía de la tercera instancia el obispo más cercano del que conoció de la primera instancia. Ahora, las penas que podía imponer el fuero eclesiástico eran pecuniarias y se auxiliaban de la Real Audiencia para ejecutar las seculares. Por último, de las instituciones de la estructura jurídica de fines del siglo XVIII, tenemos a la Inquisición. Y bueno, esta surge desde el siglo XII, como una forma de enjuiciamiento eclesiástico, sobre todo por el delito de herejía, que se castigaba con la pena de muerte. En la Nueva España, la Inquisición tuvo 2 etapas. La primera fue la Inquisición episcopal y la segunda la Inquisición pontificia. En la primera, pues tiene su aparición en el año 1517, cuando el Inquisidor General de España delegó facultades inquisitoriales en los obispos de Indias para supervisar a los católicos europeos de mala conducta, judíos y moros conversos. Para 1519 se faculta a las autoridades eclesiásticas establecer inquisiciones. En 1527 se erigió el Obispado de México, siendo su primer obispo Juan de Zumárraga, quien asumió funciones inquisitoriales y tenía facultades para establecer un tribunal de inquisición, nombrar los funcionarios correspondientes y fijar los salarios, organizar el tribunal. Para establecer el tribunal de inquisición, fijar los salarios, organizado el tribunal inició sus funciones el 5 de junio de 1536, correspondiendo al periodo de Zumárraga hasta el año 1543, y constituyó la etapa de mayor desarrollo episcopal en México. Respecto a los indios, estos fueron exonerados de su política en razón de que al ser nuevos conversos al catolicismo, no debían estar sujetos a la jurisdicción del Santo Oficio. Los mayores procesos fueron contra corsarios franceses o ingleses,
por luteranos o calvinistas. La segunda etapa de la Inquisición en México fue la Inquisición Pontificia, como ya lo dijimos, y para el año de 1569 fue creado el Tribunal del Santo Oficio en México, y su jurisdicción abarcaba a todos los habitantes con excepción de la población indígena. Para 1571 se leyó y fijó bando requerido a la población mayor de 12 años que se presentaran ante el tribunal para hacer públicamente el juramento de la fe, bajo amenaza de excomunión. El acto terminó con el otorgamiento de 6 días a la población durante los que se aceptarían y perdonarían las autodenuncias con una ligera penitencia. El procedimiento inquisitorial se dividía en 4 partes. La primera, la sumarial, que comprendía la delación, examen de testigos, calificación de las denuncias, prisión del acusado, audiencias, amonestación y acusación formal. La segunda era la probatoria, que entregada por el auto de recepción de pruebas, ratificación y publicación de testigos, defensa del reo e interrogatorios. La tercera era la sentencia, que podía ser absolutoria o condenatoria. Y la última, la cuarta, eran los recursos, que podían ser de súplica o de apelación. Y pues el Tribunal de Santo Oficio fue abolido por decreto de Cortés de Cádiz del 12 de febrero de 1813, y los bienes de la institución se incorporaron a la corona. Luego tenemos por último al fuero militar. El fuero militar concentraba una serie de prerrogativas y privilegios otorgados por la corona a los militares que servían en sus tropas y gozaban de sueldo abonado por la tesorería del ejército. Así, tanto los militares como su familia y criados, en razón del fuero, podían renunciar a ocupar oficios dentro de los consejos municipales. Estaban exentos del pago de servicios, de dar alojamiento en sus casas a tropas y a prestar carros, salvo para la Casa Real y la Corte. Estos tenían autorización para poseer carabinas y pistolas largas y usarlas aun cuando estuvieran de licencia o comisión. No podían ser presos por deudas contraídas después de haber servido en el ejército, y no era posible ejecutar las deudas sobre sus caballos, armas y vestimenta, salvo por mandato de la Real Hacienda. Gozaban también del fuero todos los ministros y fiscales del Supremo Consejo de Guerra y sus dependientes junto a sus familias y criados. En materia de justicia, las justicias ordinarias no tenían jurisdicción en los asuntos civiles o criminales de los oficiales, ya que estaban sometidos a la justicia militar, exceptuando los casos relativos a mayorazgos en posesión y propiedad y participaciones o particiones de herencia, salvo que éstas provenieran de testamentos militares. Los crímenes de los militares serían juzgados por un consejo de guerra. Aún en la actualidad, pues sigue persistiendo el fuero militar. El fuero militar es muy aparte del fuero civil. Nuestra segunda punto del tema de esta unidad se llama causas externas e internas de la independencia de México. Y en este les voy a proyectar un video rápidamente. Denme un minuto. Les comparto pantalla. Listo.
Maestra, no se escucha el video. Sí, profe, Es no lo se que iba a escucha decir. nada del video. No se escucha nada. Uy, a ver, Michelle. permítanme. A ver, pues yo creo que el video lo vamos a dejar para para que ustedes lo vean en sus domicilios, porque les estoy partiendo clases desde mi teléfono y no tengo cómo verificar. Entonces, hoy le tocaba exponer a justamente ese tema. ¿Quién lo eligió? A mí, Michelle, ¿no? sí, pero bueno, le iba a comentar que yo saqué la información de ese video. Ah, perfecto, Michelle, pues si nos los puedes compartir, adelante, Sí, profe. por favor. Sí se ve, Sí, sí se ve. compañeros. Ah, Sí. Adelante, Michelle. no se escucha, bueno, es que ya lo había puesto. Sí. ¿El video o Sí, sí, el video. no se escuchaba? Mm, A ver, chécale. Bueno, Michelle, el video sigue sin escucharse y creo que no se va a escuchar ni el de la profa ni el tuyo porque hay que configurar la sala desde el principio. No sé cómo se configura, pero hay que configurarlo. Por eso no se van a escuchar ninguno de los dos. Sí, yo creo que no. Por eso no se van a Oh. escuchar. Pues, cuéntanos rápidamente en 2 minutitos, tú que entendiste, Michelle. 5 minutitos te doy para que nos digas a ver cuáles son las causas externas e internas, de acuerdo a lo que investigaste. Bueno, Michelle, pues las ajá, internas nos dice que se refieren a los sucesos que sucedieron dentro del mundo de la independencia, ajá, donde dice que la sociedad del virreinato y de la Nueva España era clasista y racista. Nos dice que esto marcaba profundamente las diferencias de clases sociales y pues permitía a la multitud social quienes podían ser ciertas aspiraciones como los criollos, es decir, que los criollos eran hijos de España, nacidos en América. Y donde las reformas borbónicas eran, bueno, se habían convertido en una familia de españoles y que impulsaban el sistema del tiempo absolutista. Y pues que en los territorios virreinales crecieron en un ejército permanente y limitando al acceso de los criollos a cargo de públicos más importantes y ocupaban exclusivamente por los españoles peninsulares.
Ajá. Y, em, que nos dice que también las revoluciones internas a la Nueva España, uno de los acontecimientos más documentados en el virreinato fue el Gran Motín de la Ciudad de México, que ocurrió el 8 de junio de 1692, donde los diferentes tratados sociales y origen étnico saquearon negocios y incendiaron el Palacio Virreinal. Y otras resoluciones más conocidas fue la de la indígena maya, donde Jacinto Janec, el santo también conocido como Cecilio de los Santos, fue nombrado armado en la peninsular de Yucatán en noviembre de 1761. ¿Sí? Y en las externas nos dice que fueron sucesos o acciones que fueron fuera del mundo que influyeron a la independencia, donde la filosofía y la política en la búsqueda de la libertad individual fue un nuevo sistema de gobierno en posición a una monarquía absoluta y dando lugar al establecimiento del norte de América. Tendría lugar la Revolución Francesa, invocando a los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Como primera consecuencia de la revolución fue el sistema republicano y sería abolido al golpe del estado de Napoleón Bonaparte en 1804. Y la consecuencia de esos años tuvo un lugar la guerra napoleónica dentro del contexto de 1808 de Napoleón, que invadió España con sus ejércitos, derrocó al rey Fernando VII, incluso a su hermano José como rey de España, y también ha sido conocida esta guerra como la independencia de España, la cual se prolongó hasta 1814, y restituyeron a Fernando VII al llegar a las noticias del derrotamiento del rey de España. Ok, gracias, Michelle. Efectivamente, pues bueno, ya les subí todos sus resúmenes a la plataforma. Están todas las unidades para que ustedes, si quieren adelantar sus tareas, si quieren revisarlos. Entonces, les voy a pedir que vean el videíto del 10.2, son causas externas e internas. Se los puse ahí el link para que ustedes lo vean y entiendan un poquito más. Y la próxima clase hacemos un pequeño resumen nada más y continuamos con los demás temas de la unidad. Yo creo que la próxima clase no me traiga noticia para poder terminar la unidad, porque ya nada más nos queda este miércoles y el lunes próximo, y el otro miércoles ya es su examen. Entonces, para que me vayan mandando sus cuestionarios y entre más rápido tengamos todas sus tareas, pues más rápido les mando la compilación para que ustedes puedan estudiar. ¿Sale, chicos? Que tengan bonito día. Cuídense. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego. Bye, profe, gracias. De nada, bye. Gracias, profesora. Hasta luego. Profe, una pregunta. ¿Cuál dijo el Dígame. 10.2? Ajá, el video está en el 10.2. Es